Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos una entrevista con Francisco Azorín Matesanz. Me he preparado unas preguntitas y, qué decir, sin más dilación, presentar a un escritor, investigador paranormal, presidente del CIN de Alicante, el Centro de Investigaciones Metapsíquicas, y aparte, experto en el fenómeno Ouija. Francisco Azorín Matesanz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mario, muy bien, pues mira, aquí estoy preparado para contestar a esas preguntas. Espero que no sean muy difíciles. Bueno, y que las pueda contestar. alguna ha sido rebuscada, Francisco, y ¿por qué no? ¿Y por qué no? Pues oye, 10 preguntitas y gracias por tu tiempo, de verdad, de corazón. Pues nada, vamos allá, vamos al toro, como digo. Por supuesto. Pues la primera, Francisco, de preguntarte, ¿por qué después de tantos años de estar metido en el mundo de la parapsicología, es ahora cuando decides abrir este canal de YouTube? Pues fíjate, buena pregunta. Después de casi 40 años, es que fíjate lo que yo te digo, los tiempos se corren. Yo no sé si es el tiempo que pasa o somos nosotros los que pasamos por el tiempo. Más bien creo que somos nosotros los que pasamos por el tiempo. Pero fíjate lo que te digo, antiguamente, pues en las revistas especializadas, tú escribías un artículo y cogías, lo mandabas a la revista especializada. Y ya sabemos qué revistas son, no hace falta que las nombremos, Año Cero, Enigmas, Más allá de la ciencia y otras también muy interesantes. Y ese artículo tuyo, pues la verdad es que todo el mundo lo leía, todo el mundo se enteraba de lo que tú habías investigado. Pero como digo, los tiempos cambian y hay que amoldarse, ajustarse a los nuevos tiempos. ¿Qué significa? Que hoy en día, si queremos realmente llegar a la juventud, sobre todo, a estos jóvenes que nos siguen, realmente ya es muy difícil que lo hagamos como antaño y hay que recurrir a las nuevas técnicas, a las nuevas tecnologías que tenemos y que mejor que las propias redes sociales. Entonces yo, después de pensármelo pues mucho, he decidido abrir un canal en el cual tú estás colaborando mucho y pienso ahí pues publicar todo mi trabajo, todos mis artículos, todo lo que yo he ido investigando, todo ese pozo que me ha quedado después de casi 40 años. Digo casi, porque a lo mejor yo no sé si llegará o si pasará, si pasaré de esos 40 años. La verdad es que yo ya desde muy jovencito, 15, 16 años, ya estaba metido en este mundillo maravilloso, pero también muy duro, de la parapsicología. Así que Mario, simplemente es por eso, porque los tiempos cambian, los métodos cambian. También sigo escribiendo libros. Un libro, pues sí, también llega a la juventud, llega a la gente, pero lo que ocurre es que cada vez se lee menos, por desgracia. Y claro, si tienes audios, si tienes cosas que la gente tiene que oír, no solamente hay que leer, sino cosas que oír, pues en un libro es muy difícil de publicar eso. En un DVD son ya prácticamente tecnologías que están desfasadas y, como digo, qué mejor que remitirlo todo a un canal. Y entonces en ese canal, pues que la gente pueda oír todos esos audios, todas esas voces psicofónicas, todas esas cosas que tú tengas, que hayas investigado y que quieras que llegue a la juventud y a la no juventud, porque también hay muchas personas, incluso maduritas, que nos siguen, como tú bien sabes. Estupendo. Pues sí, Francisco. Entonces, ¿qué tipo de contenidos vas a ir subiendo? Pues fíjate, ya sabes que yo investigo pues un montón de cosas, desde sesiones de Ouija enteras, explicando siempre a nivel didáctico pues cómo hay que hacerlas, porque sabemos que sí, que la sesión de Ouija para mí, y no creo estar equivocado, es el fenómeno Ouija quizá más practicado, eso está clarísimo, pero que más le gusta a la gente, más atractivo. Yo no sé si será porque la gente piensa que con un tablero, con un pequeño máster, un pequeño vasito y simplemente unos cuantos amigos, unos cuantos familiares, ya lo tiene todo hecho. Pero realmente, como digo, aunque sea más practicado, no se practica bien aún. Entonces hay que informar a la gente. Y que mejor que utilizar un canal donde ya sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que pienso subir sesiones de Ouija, pienso subir psicofonías, que ya sabes que en mi caso yo le llamo Ouijafonías. Son esas voces psicofónicas que obtenemos en el transcurso, a lo largo de una sesión de Ouija. Entonces pienso subir ya también entrevistas, pienso subir, ¿qué te voy a decir yo?
todo tipo de audios. Porque claro, si hacemos sesiones de Ouija grabadas, eso va a ir en un vídeo. Las voces psicofónicas también se van a poder oír. Y también sabes tú que estoy investigando con tu colaboración, con tu magnífica colaboración, lo que ya llamamos nosotros la onda psicofónica y lo que llamamos las carpetas espaciotemporales. ¿Esto qué significa? Que son audios incluso un poquito más pesados que una voz psicofónica, porque una voz psicofónica corrientita pues puede costar de 5, 6 o 10 palabras, pero claro, estos audios de los que yo te estoy refiriendo, la onda psicofónica y las carpetas espaciotemporales, son audios que generalmente duran incluso 2 minutos de grabación que hacemos, como tú sabes. Entonces eso hay que subdividirlo, hay que fragmentarlos y entonces también se podrán oír en este canal. O sea que este canal va a ser un canal, por así decirlo, variado, ameno, pero siempre con ese fin objetivo, con ese fin didáctico, formativo e informativo. Espero que, en fin, que sea así y que guste a los jóvenes, más que nada, aunque en general va a ser un canal dirigido a todo el mundo. Perfecto. Pues, ¿qué decirte, Francisco? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos que pretendes conseguir abriendo este canal? Pues fíjate, también es buena pregunta, porque yo creo que en parapsicología, pues fíjate, a mí me da la sensación de que cada uno de nosotros, cada uno de los investigadores, vamos un poquito por nuestra cuenta y riesgo. Uno investiga por aquí, otro investiga por allá, pero ¿sabes qué te digo, Mario? Que no contrastamos resultados. Entonces yo creo que a nuestra ciencia, a nuestros investigadores, lo que nos hace falta es contrastar los resultados. Por ejemplo, a mí me encantaría mucho contrastar mis resultados, los que yo obtengo en sesiones de Ouija, en voces psicofónicas, etcétera, etcétera, con otros investigadores. Porque la verdad siempre se obtiene de la totalidad. Me refiero que si nosotros contrastáramos los resultados que cada uno de nosotros vamos obteniendo, sería ideal, porque entonces podríamos comprobar si realmente el método que estamos utilizando es el correcto o no, o si lo tenemos que cambiar. Así que los verdaderos objetivos es contrastar lo que yo voy poniendo en este canal para que otros investigadores tengan una guía de por dónde voy yo, de a qué resultados estoy llegando, de a qué conclusiones, a qué hipótesis de trabajo fundamentales estoy llegando. Entonces, al contrastar es cuando podemos ver todos, tendremos una guía de si realmente vamos por el verdadero camino, porque esto es una cosa fundamental. Fíjate, es más, te digo muchas más cosas, sobre todo esta pregunta que creo que es muy interesante. Yo creo que la parapsicología requiere pues un toque especial. Vamos a ver, nuestros científicos, y esto lo hemos hablado nosotros, incluso en tu canal, en Prisionero de Almas, como bien hemos dicho muchas veces, nuestros científicos están llevando a que hay una teoría del campo unificado. Esto quizá todos hemos oído hablar de ello, porque fue el propio Einstein el que introdujo esta teoría del campo unificado. Fíjate, antiguamente se pensaba que la electricidad era un fenómeno distinto del magnetismo, y luego comprendimos que no, que son dos fenómenos que están interrelacionados. Y hablamos del electromagnetismo. ¿Qué significa? Que hemos conseguido unificar esos dos conceptos. Hemos continuado, el ser humano, hemos conseguido meternos en el núcleo, en el átomo de los elementos químicos, nos hemos introducido ahí dentro y hemos visto que había varias fuerzas, varios campos, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte. Hemos visto otros campos, otras fuerzas, por ejemplo, la fuerza gravitacional, la famosa gravedad que tenemos, y pensamos en un principio que estas fuerzas, estos campos, eran independientes, y no es así, está todo unificado, es todo lo mismo. Entonces lo que yo siempre, no sé, con este canal también me gustaría es que unificáramos un poquito más de lo que ya lo hacemos, pues todas estas técnicas que tenemos, el fenómeno Ouija, el fenómeno psicofónico, la radiestesia, también es una técnica preciosa, la transradio, los famosos orbes, la fotografía, y que nos dimos cuenta de que a última hora pinchamos en el mismo sitio, en el mismo lugar, porque vamos a ver,
las inteligencias con las que yo conecto en la sesión de Ouija son las mismas que nos dejan esas voces psicofónicas o esas voces ouijafónicas. Y son las mismas que, por ejemplo, en las psicoimágenes aparecen. Esos rostros tan bonitos de las psicoimágenes son también las mismas inteligencias que están ubicadas en supuestos, digo supuestos, planos dimensionales. Son planos dimensionales que envuelven y se cruzan, se entrecruzan con el plano material en el que estamos nosotros. Entonces, yo creo que estamos necesitando una unificación de todo esto. Que no pensemos que el fenómeno Ouija es una cosa independiente del fenómeno psicofónico, ni de las psicoimágenes, ni de las teleplastias. No. Hay que unificar todo eso. Nos tenemos que dar cuenta que todos son conexiones o transcomunicaciones con otros planos de existencia. Así que uno de los objetivos principales, por no decir el principal de este canal, es contrastar nuestros resultados, nuestras ideas y a ver si podemos unificar el campo de la parapsicología. Ese mundillo, ese gran mundillo, ese vasto mundillo de la parapsicología, a ver si lo pudiéramos unificar. Ojalá que lo consigamos entre todos. Pues sí, es un verbo que me encanta, unificar, el que todos vayamos en una misma dirección. Y es curioso, ¿no? Porque como investigador y científico me gustaría preguntarte, ¿crees que nuestra ciencia está realmente interesada en la fenomenología paranormal? Pues mira, esta pregunta también es un poco compleja, porque siempre que se habla de la ciencia, es que fíjate, cuando nosotros estamos hablando de la ciencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque ya sabemos, si profundizamos un poco en todo esto, ya sabemos que cada país, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, pues tienen grandes investigadores, pero claro, la última novedad, lo último que han descubierto, siempre es top secret. Esto es así. Entonces, claro, yo lo que pienso es que nuestra ciencia sabe mucho, sabe muchas cosas. Otra cosa en que en un momento determinado le interese lanzar esas ideas, lanzar esos nuevos descubrimientos. Yo creo que cada país tiene muchas cosas, ha descubierto muchas cosas y el nivel de nuestra ciencia es muy superior al que realmente nosotros pudiéramos creer. Te voy a poner un caso para que tú entiendas esto. Por ejemplo, el fenómeno extraterrestre. ¿Tú crees que el mundo en general, o sea, la gente corriente, la gente de la calle, sabe todo sobre lo que, por ejemplo, unos Estados Unidos o Rusia o China, Japón, Alemania, etcétera, etcétera, puede saber sobre el fenómeno extraterrestre? No. Entonces también pienso que igual ocurre con la parapsicología. ¿Tú crees que sobre el fenómeno Ouija, sobre las voces psicofónicas, creemos realmente que sobre psicoimágenes, sobre transradio, etcétera, etcétera, el pueblo ya no sabe todo lo que estos gobiernos, estos países pueden saber? Yo creo que no. El nivel de la ciencia de los que tienen estos países es muy elevado, muy superior al del pueblo. Entonces, claro, yo pienso que la ciencia también tendría que dar un paso adelante, ir concienciando a la gente de que en muchos aspectos estamos realmente equivocados, no sabemos lo que tendríamos que ser, y eso conlleva una cosa muy mala, por así decirlo, y es que los seres humanos seguimos siendo unos perfectos desconocidos para nosotros mismos. Qué lástima, ¿verdad? Si yo ahora te preguntara a ti o a cualquier persona, ¿qué hacemos en este planeta? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Después de la muerte, ¿vamos hacia alguna parte o aquí se termina todo? Somos unos perfectos desconocidos. Sabemos mucho, sí, sobre tecnología, sobre maquinaria, sobre tal, pero a pesar de los pesares y por desgracia, seguimos siendo unos perfectos desconocidos para nosotros mismos. Así que fíjate, yo creo que la ciencia tendría que dar un paso adelante, incluso más. Te voy a decir más cosas sobre esto. Soy de los que pienso y no comprendo cómo a nivel mundial no hay unas grandes universidades, las grandes universidades que como materia fundamental pues estudiaran estas materias. Estas materias, por ejemplo, como las que nosotros utilizamos, esas percepciones sensorial que tenemos los seres humanos, esa facilidad, por ejemplo, que tienen algunas personas para descubrir corrientes de agua, a nivel radioestésico, esas facultades, ¿cómo te voy a decir yo?, increíbles que tiene el ser humano. Lo que ocurre es que las tenemos adormecidas totalmente porque no las practicamos.
Entonces tendría que haber universidades que se preocuparan de tener, no sé si como carrera o como enseñanza general, todas estas materias, que supiéramos, por ejemplo, cómo se tiene que abordar una sesión de Ouija, que abordáramos, por ejemplo, cómo se puede grabar bien una voz psicofónica, voces que vienen de otros planos dimensionales, de los nuestros. Realmente yo creo que nuestra ciencia, esos países que estoy nombrando, esos países más adelantados, creo que, por supuesto, deben de saber ya de que estas voces, de dónde vienen de otras dimensiones, de otros planos dimensionales. Es una cosa, digamos, ridícula pensar que el único plano dimensional es el nuestro. O sea, estamos nosotros aquí en la Tierra y es lo único que existe, cuando tenemos millones y millones de estrellas y cada una en su sistema solar puede tener un montón de planetas como el nuestro, y pueden existir otros universos, otros planos dimensionales, como digo yo. Entonces, claro, la ciencia, ya te digo yo, que tendría que dar un paso muy fuerte, muy adelante, un paso firme, decir, señores, vamos a ver si de una vez potenciamos todo esto, potenciamos el ser humano. Ya está bien de potenciar tanta tecnología, tanta maquinaria. El ser humano a última hora no puede ser un verdadero robot, Mario. El ser humano es, además de este cuerpo, de esta parte material que tenemos una energía muy inteligente. Se le puede llamar espíritu, se le puede llamar como queramos, otro yo superior, pero tenemos una parte inteligente y hay que cultivar, hay que potenciar esa parte inteligente que tenemos. La verdad es que, bueno, estaba imaginándome, ¿no? Esa, ¿cómo decirlo, no? En esas universidades, el poder estudiar, ¿no? Y avanzar en la parapsicología sería algo que claro. Ojalá me hubiera cogido a mí mucho hace 20 años cuando estaba pensando a ver qué estudiar, pero sí que es cierto que ojalá existiese y es que, Mario, algún día llegase. Fíjate que está bien que nosotros sepamos mucha biología, mucha geología, mucha física, muchas matemáticas, pero lo que yo te estaba comentando antes, ¿y qué somos nosotros? Vamos, el ser humano, ¿qué es? ¿Quiénes somos nosotros? O sea, hemos contestado a casi todo, pero bajo el punto de vista material. Pero ya está bien de que nos demos cuenta que además de esa parte material existe otra parte más elevada. Quizá esos planos interdimensionales o esos planos dimensionales de los que yo hablo, de los que habla muchísima gente, por supuesto, como son menos materiales, a nosotros nos cuesta penetrar en él. Nos cuesta penetrar porque nuestros sentidos físicos, los sentidos físicos pertenecen al mundo de la materia, pero no nos permiten penetrar en esas otras dimensiones porque son más energéticas. Es una energía mucho más sublime, mucho más sutil, no tan materializada, no tan densa como la que tenemos aquí. Entonces, quizá esas dimensiones únicamente podemos penetrar, más que con los sentidos físicos, tenemos que penetrar con los sentidos que tienen y que poseen esa energía nuestra que está dentro de nosotros mismos, que forma parte de nuestro ser, pero que también es portadora de unos sentidos, pero más espiritualizados, o como le queramos llamar. Si en vez de tanta materia habláramos un poco más de esa energía más sublime que tenemos, de esas facultades, esas extrasensoriales que tenemos, de esa potencialidad que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, que están conectados directamente con ese espíritu, con ese yo superior, podríamos penetrar en esas otras dimensiones más fácilmente. Pero nuestra ciencia se ha ido únicamente por el lado de la materia, todo material. Nos estamos basando únicamente en los 5 sentidos que tenemos y nos estamos olvidando de los otros sentidos, de los sentidos más espiritualizados o más espirituales, esos sentidos que serían los que realmente nos permiten, como vamos a hablar ahora, de poder abrir esas carpetas espaciotemporales o hacer esas grabaciones, o que esas inteligencias, como tú bien sabes, que están ubicadas en otros planos dimensionales, deseen también conectar con nosotros. Pero si lo basamos todo en la materia, pues va a ser muy difícil penetrar en esos planos donde las energías son mucho más sutiles. Va a ser muy difícil. Pues sí, la verdad. Bueno, me estaba aquí preparando la siguiente pregunta y sería comentarte, ¿vas a permitir que otros investigadores puedan participar en tu canal y puedan contar sus avances en la técnica que estén practicando?
Claro, claro. Eso es una cosa fundamental, lo que estamos hablando antes. Ten en cuenta que hay que contrastar resultados. Vamos a ver, yo para poder llegar, por ejemplo, a una cuestión, te voy a plantear alguna. ¿Existen otros planos dimensionales, por ejemplo? Vamos a ver, los seres humanos, que intentáramos responder a esta pregunta. ¿Existen otros planos dimensionales? Yo, para contestar esta pregunta, no me puedo basar únicamente en mis experimentos con las sesiones de Ouija, ni con las voces psicofónicas, ni con las ouijafonías. Hay que contrastar. Yo me tengo que apoyar en las investigaciones de otros investigadores. Entonces voy a permitir, claro, en mi canal que participen pues personas que estén, por ejemplo, pues estudiando, practicando radiestesia, por ejemplo, que tú sabes que tenemos una buena amiga común, Marta Ruiz, que lo hace estupendamente. Entonces, ¿cómo no voy a permitir que Marta Ruiz participe en este canal y que nos cuente todo lo que ella hace con sus varillas, con sus péndulos prodigiosos? Pues claro, eso es una cosa, y entonces ella seguro que nos hablaría de los vórtices energéticos, de esas corrientes que salen y que penetran en la Tierra. Tenemos que contrastar resultados. ¿Cómo no voy a permitir que otros investigadores, por ejemplo, que practiquen transradio, me digan, pues mira, Paco, yo he conseguido estas voces también, con estas frecuencias, con estas longitudes de onda, en el espectro electromagnético, pues resulta que en esta frecuencia, pues yo tengo estas voces y tal, y entonces yo veo si lo que me están diciendo a mí en las sesiones de Ouija, más o menos contrasta, coinciden con esos resultados que están obteniendo otros investigadores. Es que ten en cuenta que nosotros, lo que he dicho antes, cada uno vamos un poquito con esta cuenta y riesgo, y no tendría que ser así. Tendríamos que estar mucho más en contacto y contrastar constantemente resultados. Así nuestra parapsicología podría avanzar mucho más. Porque yo no sé, hay personas que están totalmente confundidas. Creen que la parapsicología es una cosa de brujas, es una cosa de demonios, pero ¿de qué estamos hablando aquí? La parapsicología, a ver si nos enteramos de una vez, la moderna parapsicología, la de siempre, pero sobre todo la que practicamos ahora en el siglo XXI, es simplemente el estudio de esos fenómenos que desconocemos aún el mecanismo a través del cual transcurren. Vamos a ver, antiguamente esas personas primitivas que vivían aquí en la Tierra veían un rayo, no sabían lo que era eso, y entonces se arrodillaban porque pensaban que sus dioses pues querían castigarlo, que era una señal. Hoy en día ya sabemos que no, lo que es un rayo es una descarga entre nubes que tienen potenciales diferentes, y entonces claro, ya nosotros no nos arrodillamos cuando vemos un rayo. ¿Por qué? Porque sabemos el mecanismo a través del cual transcurre un rayo. Pues Dios mío, lo que intenta estudiar, lo que estudia realmente la parapsicología, son esos fenómenos que aún existen, que aún se nos presentan. Luego son fenómenos tan naturales como todos los demás. Lo que pasa es que aún desconocemos el mecanismo a través del cual se llevan a cabo. Como desconocemos realmente el mecanismo, hoy por hoy aún no se pueden reproducir a voluntad. Por eso me hace mucha gracia cuando muchos investigadores dicen, no, es que los fenómenos parapsicológicos no se le puede aplicar el método científico. Mentira. A los fenómenos parapsicológicos son los que más tenemos que aplicarle el método científico. ¿Por qué? Porque es la única forma de que podamos descubrir cuál es el camino que siguen, a través de por dónde van. Y llegaremos a, como descubrimos que el rayo, llegaremos a lo mismo, y llegaremos a saber exactamente todo, de forma que también llegaremos a reproducirlos a voluntad. Pero eso será cuando nos hayamos puesto todos de acuerdo y cuando sepamos y tengamos claro lo que son los fenómenos parapsicológicos o paranormales. Fenómenos tan naturales como todos los demás. Lo que ocurre es que de momento aún desconocemos el camino exacto, los mecanismos a través de los cuales se llevan a cabo. Y esa misión es una misión de la ciencia. Esa pregunta que tú me has hecho, ¿crees que la ciencia? Pues creo que no, porque lo que no puede ser es que los descubrimientos que hagamos cada uno de nosotros por separado, o cada país por separado, se los guarde y no digamos nada. Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los seres humanos en este planeta vamos cada uno por nuestra cuenta y riesgo. Muy mal, muy mal. Así no podemos avanzar, así no podemos seguir. Tenemos que estar todos unidos, contrastar resultados, y mejor nos iría, Mario, mucho mejor nos iría. Pues sí, la verdad que sí. Siempre he pensado, ¿no?, de que todos, como decía antes, remando en la misma dirección, todo funcionaría un poquito mejor de lo que funciona, o incluso claro, mucho más. Pero
Francisco, me gustaría preguntarte sobre, bueno, un tema que llevas tantísimos años con él, y es sobre Ouija. Después de tantos años practicando el fenómeno Ouija, ¿a qué conclusiones fundamentales has llegado? Pues fíjate, pueden ser conclusiones, pero fundamentales serían si yo hubiese podido contrastar estos resultados con cada uno de los investigadores que están practicando otras técnicas y a ver si más o menos hemos llegado a los mismos resultados. O sea, yo con las sesiones de Ouija he llegado a unos resultados que para mí creo que son muy interesantes. Por ejemplo, te voy a decir algunos cuantos. A través de las sesiones de Ouija, supuestamente, claro, tengo que decir supuestamente porque no están contrastados por la ciencia, por el resto de esos investigadores que se dedican a practicar y otras técnicas, como hemos dicho antes. Una de las principales conclusiones es que estas inteligencias que se ponen en contacto con nosotros a través del fenómeno Ouija, unas veces pertenecen a nuestro plano material. O sea, nosotros en una sesión de Ouija nos podemos comunicar con un ser humano. Muy bien. Pero una de las grandes conclusiones es que ese ser humano debe estar en un estado alterado de conciencia. O sea, que esa pregunta me la hacen muchas veces. En una sesión de Ouija puede entrar al tablero Ouija, puede entrar un ser humano, pues sí, pero debe estar dormido, debe estar con su consciente eclipsado, puede estar, pues, no sé, meditando, haciendo un viaje astral, puede estar, en definitiva, en un estado alterado de conciencia. Pero es que también se ponen de manifiesto otras inteligencias muy interesantes que dicen ser, por ejemplo, seres extraterrestres. O sea, es que ellas mismas se presentan ante nosotros como seres extraterrestres. Claro, ¿esto está comprobado por nuestra ciencia? Pues no, porque no hay ningún país que por lo menos abiertamente, porque con la boquita pequeña ya sabemos que de vez en cuando oímos por ahí cosas, pero no ha habido ningún país que diga, señores, sí que existen razas extraterrestres en nuestro planeta, a ver si ya se enteran ustedes, todo el mundo. No. Entonces se dicen cosas, hay muchos reportajes, muchas insinuaciones, muchas tal, pero a ciencia cierta, o sea, que la ciencia haya dicho exactamente que existen seres extraterrestres, pues no. Eso es cierto. Pero entonces ya te digo que las sesiones de Ouija también se ponen de manifiesto supuestos seres extraterrestres, que dicen que ellos están aquí en la Tierra desde siempre y que incluso nosotros somos algo así como el resultado de un experimento genético que hace, vamos, en la antigüedad, pues ellos hicieron y tal y cual. Todo esto sería maravilloso, claro, que nuestra ciencia de una vez corroborara todo esto. Porque de momento vamos a ciegas. De momento uno dice misa, otro dice tal, otro dice cual, otro dice tal, uno que sí, otro que no, pero ese no es el camino. El camino no es el de la discordia, de pelearnos, de tal y cual, sino es el de investigar y llegar a unas conclusiones. Entonces, claro, todo esto, Mario, sí. Y también en las sesiones de Ouija, una de las cosas fundamentales es que existen planos dimensionales. Porque estas inteligencias que se ponen de manifiesto en el tablero de Ouija también dicen pertenecer a planos, por ejemplo, planos espirituales. Sí. Es curioso porque muchas de las personas que se nos presentan como espíritus o como entidades espirituales dicen haber vivido antes de la Tierra. Fíjate, si todo esto pudiera ser comprobado con nuestra ciencia, sería maravilloso, porque nosotros sabríamos, por lo menos después de la muerte, lo que nos espera. Ya no seríamos tan desconocidos, ya no seríamos seres tan sumamente desconocidos para nosotros mismos. Sabríamos por lo menos que después de la muerte seguimos evolucionando, seguimos investigando. A ti y a mí, que nos gusta tanto esto investigar, pues ya tendríamos la completa seguridad de que vamos a seguir viéndonos allá arriba e investigando. O sea, todo esto son conclusiones, pero no dejan de ser simples hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque me falta contrastarlo. A mí me gustaría contrastarlo con miles de otros investigadores que yo sé que en otras ramas pues están investigando todo esto. Y en el mundo de las psicofonías, Francisco, ¿a qué conclusiones has podido llegar? Pues prácticamente son las mismas. Fíjate, Mario, yo hace ya muchos años tuve la suerte de conocer a Pedro Amorós, que yo creo que no solamente aquí en España, sino en todo el mundo es conocido. Y me quedé con la boca abierta cuando él me dijo, pues las conclusiones, esa pregunta que me estás haciendo tú a mí ahora, respecto a la Ouija, pues yo le dije, Pedro, ¿a qué conclusiones has llegado tú con estas voces psicofónicas? Y fue poco a poco diciéndome las conclusiones que había llegado,
Y yo me quedé, como te digo, boquiabierto, porque me di cuenta que prácticamente eran las mismas. Eso sí que lo hemos contrastado Pedro y yo. Prácticamente las conclusiones a las que él estaba llegando, ya había llegado con las voces psicofónicas, yo había llegado con el fenómeno Ouija. Entonces, ¿ves? Eso es una colaboración que hicimos. A partir de ahí, pues empezamos a investigar los dos fenómenos a la par, el fenómeno Ouija y el fenómeno de las voces psicofónicas. Y nos dimos cuenta que una entidad que se había puesto de manifiesto en una sesión de Ouija, le pedimos que nos dejara una voz psicofónica y la obtuvimos. ¿Qué significa eso? Pues lo que yo te digo, que hay que unificar. Tenemos que llegar a ese campo unificado de la parapsicología. Lo que ocurre es que no es tan fácil, porque ahí no solamente intervienen nuestros sentidos físicos, sino intervienen esas facultades, esas percepciones extrasensoriales, esos otros sentidos que nosotros tenemos que aplicar y que ya lo estamos utilizando cuando canalizamos las sesiones de Ouija, cuando canalizamos nosotros mismos las voces psicofónicas, o cuando una persona con su varilla, con su péndulo, canaliza esas corrientes telúricas o esas corrientes que proceden de una corriente de agua que pasa por bajo de tierra, etcétera, etcétera. Esa percepción extrasensorial son las que nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que potenciar. Y por eso yo reivindico desde aquí, desde este canal mío, que las universidades se tomen esto en serio y que no lleguemos a la conclusión de que los fenómenos paranormales son tonterías, son elucubraciones de nuestra mente, sino que es algo muy serio. Son cosas incluso trascendentes. Nos estamos jugando a saber quiénes somos nosotros mismos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, por qué nacemos, por qué morimos, hacia dónde vamos. Entonces todo eso es una cosa fundamental. Así que, gracias a Dios, Pedro Amorós y yo siempre hemos investigado juntos y ya hemos llegado prácticamente a la conclusión de que las mismas inteligencias que se ponen de manifiesto en las sesiones de Ouija son idénticas a las mismas que nos dejan voces psicofónicas, y además que están ubicadas no solamente en nuestro mismo plano material, sino en otros mismos planos dimensionales. Claro, esto sería maravilloso que nuestra ciencia se adentrara en todo esto y pudiéramos comprobar, corroborar que todo esto es así, porque de momento únicamente son hipótesis de trabajo. Pues muchísimas gracias por contestarme a esas preguntitas, pero tengo un par de ellas más, con tu permiso, y es que, bueno, se rumorea por ahí, Francisco, de que pronto va a salir un nuevo libro tuyo. ¿Es cierto? Sí, efectivamente, es un libro, y además tú sabes que tú estás colaborando mucho en él, porque muchas de las investigaciones que hemos hecho conjuntamente pues han sido un éxito, y muchas de esas las tengo plasmadas en el libro. Como he dicho antes, este libro pues se va a llamar Transcomunicación Interdimensional. Eso que estamos hablando hasta ahora, las sesiones de Ouija y las sesiones psicofónicas, hemos comprobado que existen otras dimensiones, otros planos dimensionales. Hemos comprobado, pero ojo, como hipótesis de trabajo. Esa palabra la tengo que dejar para que nadie piense que es que nosotros hemos descubierto aquí, en fin, las Américas. Pues nada, las Américas ya sabemos que fue descubierta por Cristóbal Colón. Aunque hay gente que también lo pone duda. Hay gente que también pone duda. Siempre la duda tiene que existir, si no... La duda siempre existe en nuestro mundo. Sí, pues entonces, en mi libro, Mario, hablo sobre todo esto. Hablo un poquito de sesiones de Ouija, hablo de voces psicofónicas, y como tú también sabes, hablo de dos cosas que son para mí bastante novedosas, pero que me gustaría también contrastarlas con otros investigadores, que yo le he llamado la onda psicofónica. La onda psicofónica simplemente pues son voces psicofónicas, como todas. Lo que pasa que en vez de durar unos segundos, que es lo que suele durar una psicofonía corriente, pues son verdaderas grabaciones que recibimos, para mí, de otros planos dimensionales. Es como si ahora, por ejemplo, tú y yo somos investigadores de este mundo, pero en otros mundos, en otros planos dimensionales, también hay otros investigadores como nosotros, y también están haciendo pesquisas, también se están preguntando cómo poder conectar con esos investigadores que están en otros planos. Entonces, claro, pues hay un momento que si tú estás debidamente preparado, debidamente cualificado, y los otros investigadores también, y tenemos tecnología suficiente, porque sabemos que hoy en día tenemos bastante tecnología, nuestras grabadoras tienen mucha sensibilidad. ¿Qué ocurre? Que se establece el contacto muchas veces. Entonces, ese contacto, nosotros podemos recibir en nuestras grabadoras información que viene de otros
investigadores, y que nos dejan pues una información interesante en nuestra grabadora. Esa información, pues lo que hacemos nosotros, para que no sea muy larga, hacemos una grabación de unos 1 minuto y medio, 2 minutos como mucho, luego la vamos fragmentando para que no sea tan larga, y esos audios, muchos de esos audios son los que vamos a poner aquí, que además están también controlados en el libro mío, y los he contado yo en el libro mío, pero claro, los audios no se pueden escuchar en el libro, los audios se tendrá que meter la gente que quiera en este canal para poderlos oír, para poderlos escuchar, claro. Entonces está claro que de todo eso hablo en el libro, y va a ser un libro muy interesante porque ya te digo yo que es una mezcla de ouija, psicofonías, ondas psicofónicas, carpetas espaciotemporales y tal y cual. Versará más o menos sobre todo esto, sobre esas preguntas tan inteligentes que me estás haciendo tú en esta entrevista. Pues deseando tener una de esas copias, por supuesto, firmada. Yo no acepto un libro tuyo si no está firmado, Francisco. Claro que sí, hombre, eso está hecho. En cuando tengamos el libro físico, a nivel físico, el primer libro va a estar firmado por mí para ti, porque realmente te lo mereces. Millones de gracias. Y bueno, la siguiente pregunta que tenía aquí anotada, casi la estabas contestando, y es que me gustaría preguntarte, ¿crees que en esos otros planos dimensionales podrían haber en realidad otros investigadores que quisiesen ponerse en contacto con nosotros? Pues claro, sí. Si es que lo que no tiene sentido, Mario, es una cosa. Lo que no tiene sentido es que pensemos egoístamente que aquí estamos en la Tierra, es un plano material, pero que ya no existe nada más. Eso es lo que no tiene sentido. Si por la noche, en una noche estrellada, miramos hacia arriba, a mí me daría vergüenza pensar que los únicos que tenemos el privilegio de ver y de sentir todo esto somos nosotros. Hay que ser un poquito racionales, un poquito lógicos y decir, oye, igual que aquí vivimos nosotros, habrá otros lugares donde existan otros investigadores, otras personas, otras inteligencias y otros universos incluso, porque vamos a pensar que el único universo es el nuestro. Siempre digo yo que tenemos que ser un poco más, no sé, un poco más racionales. A veces pienso que estamos perdiendo esa racionalidad, ¿no? Con tantas guerras, con tantas cosas que tenemos, yo pienso que si los seres humanos fuéramos realmente seres racionales, pues todo eso ya lo habríamos conseguido erradicarlo, pero por desgracia no es así. Entonces sí, Mario, contestando a tu pregunta, claro que sí, estoy convencido de que existen otros mundos, otros universos, otras dimensiones totalmente habitadas por otros seres inteligentes. Habrán seres mucho más inteligentes que nosotros, otros serán menos, pero todos tendrán las mismas inquietudes que podemos tener nosotros. Entonces, claro, lo que es bonito es tener suficiente tecnología, pero sobre todo esto de la tecnología voy a decir una cosa, Nosotros con nuestro cerebro, con nuestra mente, hemos conseguido todo esto que tenemos, estas grabadoras, estos radiotelescopios que tenemos gigantescos ubicados por todo el mundo, pero a veces se nos olvida una cosa, el instrumento más sofisticado que podemos utilizar siempre, y esto se nos olvida, es nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Por qué? Porque de ahí ha salido todo, del cerebro humano ha salido todo. Si pensamos muy bien, tenemos todos esos robots que hacen coches, que ponen prácticamente las piezas, que tal y cual, tenemos una super tecnología, pero a veces se nos olvida que eso ha salido todo del pensamiento humano, de aquí dentro, de nuestro cerebro, de nuestra mente. Entonces, claro, yo siempre digo que está bien que recurramos a esas grabadoras tan sensibles, pero esas grabadoras solas no trabajan en estrecha colaboración con nuestro cerebro, con nuestra mente, con esas facultades, con esas potencialidades que tiene el ser humano. Y cuando hagamos esa simbiosis de maquinaria sofisticada que tenemos, esa robótica, con esa mente, con ese cerebro fabuloso que tengamos, entonces cuando realmente el ser humano pegará un tirón grandísimo. Mientras que únicamente estemos dedicados al mundo de la materia, por así decirlo, pues seremos seres bastante racionales, pero entre comillas, ¿no? Entre comillas, sí. Es muy interesante, bueno, y como comentaba hace un segundito, ¿no? Casi esta preguntita la habías contestado antes, pero bueno, quería hacértela porque la tenía aquí anotada y me faltaría preguntarte, y es, ¿cómo es posible, Francisco, de que los seres humanos podamos abrir carpetas espaciotemporales? ¿Cómo es esto?
Pues fíjate, también es una pregunta porque viene justamente al hilo de lo que yo comento en el libro este. Vamos a ver. Nosotros hemos dicho que, claro, que tienen que existir otras dimensiones, otros planos dimensionales, pero nos olvidamos de una máxima que existe, una máxima muy trascendente. Como es arriba, es abajo. Esto siempre lo tenemos que tener presente. A veces cuando tenemos una cosa y la tenemos que investigar y no sabemos cómo, tenemos que pensar lo siguiente. Vamos a ver, como es arriba, es abajo. Entonces, como es abajo, que nosotros estamos bajo, sí que tenemos, nosotros, ¿qué es lo que ya tenemos? Lo que ya tenemos está clarísimo que de una manera exacerbada también existe arriba. Nosotros acaso aquí no tenemos ya, hemos descubierto a nivel informático y todos podemos conseguir, todos podemos abrir una carpeta en nuestro equipo, una carpeta que pongamos fulanito de tal, y ahí vayamos guardando todo lo que nosotros queremos, todos los trabajos que hacemos al día tal y cual. Ponemos carpeta tal y cual, día tal, hora tal, y esa carpeta se queda ahí archivada en nuestro equipo, y cuando nos dé a nosotros la gana, cogemos y la abrimos para extraer información. Pues bueno, pensemos un poco con esto. Si esto hemos conseguido nosotros, si eso lo tenemos aquí abajo, proyectémonos arriba. ¿Qué es lo que no puede haber arriba? Como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Entonces, arriba, lo que también, extrapolando todo eso que estamos hablando, debe de existir, y esto, claro, yo lo tengo en el libro como una hipótesis de trabajo, pero una hipótesis de trabajo pues bastante lógica, claro, por lo menos esas hipótesis de trabajo tienen que ser lógicas. Lo mismo que nosotros tenemos esas carpetas espaciotemporales aquí, porque nosotros le dedicamos un tiempo y un espacio. O sea, nosotros en un tiempo determinado y en un espacio tenemos esa carpeta. Pues bien, deben de existir en nuestro universo, en nuestro plano dimensional, como queremos llamarle, unas carpetas espaciotemporales, yo le llamo así, carpetas espaciotemporales, donde esté todo archivado. Todo lo que existe en nuestro universo, si nos fijamos únicamente en nuestro universo, todo lo que acontece en el espacio y en el tiempo se va archivando. No hace falta que le demos a un botón que ponga guardar. La naturaleza, nuestro universo, esa maquinaria perfecta que existe en nuestro universo, ya se encarga de grabar todo lo que nosotros vamos haciendo. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello, pero eso es así, eso es así. Y también hablo en el libro, Mario, de una carpeta muy especial, que es una carpeta personal de cada uno de nosotros, que va grabando todos nuestros días, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que decimos de los demás, lo que los demás dicen de nosotros. Eso también le llamo una carpeta espacio-temporal personal nuestra. Entonces, claro, tú me dirás, ¿y qué finalidad tiene o qué objetivo tiene? Pues muy sencillo. Habremos oído hablar muchas veces del famoso libro de la vida. De cada reencarnación, los seres humanos tenemos pues un libro de la vida, llamémoslo así. Pero claro, ese libro de la vida no puede ser un libro material. Es una carpeta energética donde ahí permanece archivado, guardado perfectamente todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y a partir de ahí, pues tú, Mario y yo, cualquier persona, si hemos vivido X veces en varios universos, en varios mundos, pues podremos recurrir a esa carpeta, a ese libro de la vida, y vemos lo que hemos sido, lo que hicimos, lo que no hicimos, a las conclusiones a las que llegamos. Es muy interesante. No se pierde nada. La idea, Mario, la idea que quiero lanzar aquí, en mi propio canal, que va a ser el canal de todo el mundo que entre aquí con buena voluntad, con esa voluntad de, digamos, de aprender, de enseñar. Todo el mundo va a tener cabida en este canal, siempre que quiera contrastar ideas, que quiera pues todo eso que estamos hablando ahora. Así que esa carpeta espacio-temporal personal es muy importante para cada uno de nosotros. Y también sería, en fin, maravilloso que pudiéramos pues corroborar de que todo esto es así. Así que yo en el libro también pongo un método que simplemente es una hipótesis de trabajo de cómo a través de una grabadora sensible, una grabadora de estas, y utilizando nuestra mente,
podemos conseguir abrir una carpeta espaciotemporal sobre pues una batalla, o irnos a un tiempo pasado, o intentar irnos a un tiempo futuro. Que por cierto, sí, no quiero terminar esta pregunta sin decirte algo. Esto también a mí, a veces lo que me han dicho en algunas sesiones de Ouija, pues me ayuda a sacar estas hipótesis de trabajo. Una vez un supuesto ser extraterrestre, digo supuesto porque en fin, el hombre se manifestó en una sesión de Ouija, dijo él que era un ser extraterrestre. Pues cuando yo le dije que si los seres humanos podíamos abrir carpetas espaciotemporales e irnos a un tiempo pasado o futuro, me dijo que sí. Lo que pasa es que nosotros pinchamos al azar porque la técnica no era la más... En fin, me dijo algo así como que estábamos iniciando solamente, como sabíamos de la misa menos de la mitad. Entonces él me dijo que sí, que ellos tenían tecnología suficiente y capacidad cerebral para irse con estas carpetas espaciotemporales, irse al pasado que les interesaba, al momento que a ellos les interesaba de su pasado, del presente o del futuro, y que ellos hacían, mediante este análisis de estas carpetas espaciotemporales, hacían verdaderos viajes en el tiempo. Bueno, esta información, como yo te digo, claro, no se puede, simplemente es una cosa que sale en la sesión de Ouija y claro, yo no la puedo comprobar, eso no se puede comprobar si eso es así o si no, pero que a veces estas entidades que se ponen de manifiesto en las sesiones de Ouija dicen cosas muy lógicas y dicen cosas y yo me doy cuenta de que a veces van mucho más adelantados que nosotros, pero que nosotros realmente estamos iniciándonos en todo eso. Y ya te digo yo que a mí me da la sensación de que hay gobiernos que deben de saber muchísimo más que lo que puedo saber yo. Lo que pasa que a veces también tenemos que comprender a nuestra ciencia. Y eso también le quiero echar un verdadero capote a nuestra ciencia. Claro, para decir cosas hay que primero analizar si nuestra humanidad en conjunto está capacitada para, digamos, asimilar estas ideas. Porque claro, yo no puedo lanzar de golpe porrazo y decir, bueno, es que los seres humanos ya tenemos capacidad para abrir una carpeta espaciotemporal y saber cuál es nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Claro, todo eso hay que hacerlo de una forma metódica y tal y cual. O por ejemplo, yo comprendo con esta ciencia, aunque sepa de que haya razas extraterrestres o que haya aquí razas extraterrestres desde siempre, pues tiene que ser muy cauta y de golpe y porrazo no puede lanzar unas ideas que a lo mejor superen nuestra, no sé, hay que ver no solamente a qué nivel están unos cuantos seres humanos, por así decirlo, sino cómo está el conjunto de nuestra humanidad. Y también hay que saber en qué momento hay que decir las cosas, cómo hay que decirlas, o sea, el cómo, el qué y el cuánto hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces a veces nuestra ciencia, pues yo creo que sabe mucho, pero también tiene que ser cauta y esperar el momento idóneo, el momento ideal para decir, señores, esto es así. Cuando ya crean que en líneas generales estamos todos capacitados o cualificados para absorber, para asimilar esas ideas. Pues bueno, qué decir, Francisco, tenía ahí 10 preguntitas, me las has respondido todas con una información que estoy deseando tener ese ejemplar entre las manos. Y bueno, claro. y qué decir, que deseando ver ese canal, que ojalá tengas muchísima suerte en cuanto a esa proposición, ¿no? A esa idea que tú tienes, que es divulgar algo pedagógicamente, que cualquiera pueda intervenir siempre con buena voluntad. Y bueno, decirte que muchísimas gracias por esta... Gracias a ti, Mario, porque creo que las preguntas las has rebuscado un poco, pero que son las idóneas, las que yo quería en fin, porque yo quería justamente comentar sobre todo esto que me has preguntado, lo cual significa que sabes hacerlo muy bien y cuando tienes a una persona delante, buscas las preguntas más adecuadas para cada persona. Así que también, pues enhorabuena a ti, porque se nota que eres un lince en el sentido de las entrevistas y que lo haces estupendamente. Pues he disfrutado mucho, Francisco, de verdad gracias y como decía, mucha suerte en tu canal y bueno, y deseando ese ejemplar entre las manos. Y qué decirte, o en mayúsculas, gracias, te mando un fortísimo abrazo y que bueno, que ojalá pues todo marche
y ese verbo, ¿no?, que ha recalcado hoy varias veces, unificar. Ojalá un día todos rememos hacia esa misma dirección. En la misma dirección, y ojo, que en física ya sabes que cada dirección, eso te lo enseñé yo. Sí. Cada dirección tiene un doble sentido. Entonces no solamente tenemos que remar en la misma dirección, sino tenemos que remar en el mismo sentido. Exacto. Lo que no puede ser, porque en este mundo yo me he dado cuenta que hay personas que van en la misma dirección, pero ojo, remando en sentido contrario, y eso es lo que no puede ser. Exacto. Eso es lo que impide avanzar. Así que, por favor, pido que rememos todos en la misma dirección y además en el mismo sentido. Así que si te parece, terminamos con esta idea, esta entrevista, pues sí, que yo creo que está muy bien. Hemos lanzado las ideas que más o menos tú me has preguntado, y ojalá el canal pues esté enseguida lleno de buenos vídeos, buenas entrevistas e información. Más que nada lo que queremos es informar y formar a la gente. Mientras tanto, también nos vamos informando y formando nosotros, porque nosotros también creo que tanto tú como yo aún nos quedan muchísimas cosas que aprender. Por supuesto que sí. Pues lo dicho, Francisco Azorín Matesanz, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Vale. Hasta otro día, Mario. Encantado de estar contigo. Muchas gracias.